Bienvenidos a Cadena Nacional. Tenemos el gusto de estar con un viejo conocido de muchos y muchas, de todos nosotros, la verdad. Candidato a consejero constitucional independiente, alcalde, fue exalcalde, además también ha sido 3 veces ministro de Vivienda, ministro de Defensa. Se repitió el plato en el Ministerio de Defensa. Empresario, bienvenido Jaime Raiden. Gracias, Andrea. Gracias por la invitación y feliz de estar acá. Ya, candidato a consejero constitucional por el cupo de Bópoli, hay que decirlo, pero independiente. Soy independiente, correcto. Ya, y de repente así como de la noche a la mañana volver a esto de la política igual, porque usted hablaba, comentaba, con algunas barbaridades, uno dirá algunos, y algunos ahí palitos que da de cuando en vez, que le gusta, le da risa, pero ahora entró a la arena de lo político, po. ¿Qué onda? Oye, bueno, me costó. ¿Ya? A fines de enero, Gloria Hood me llamó. ¿Ya? Para decirme que según la evaluación que ellos hacían, mi nombre era un buen nombre para ir de consejero constitucional. ¿Ya? Yo volví bastante más activamente a la política con el rechazo. Sí. Estuve muy activo en foros, participé, etcétera, porque en verdad el mamarracho jurídico que sometió la Constitución o la Convención era una locura. Y me motivó a estar bastante en los medios, etcétera. Me costó tomar la decisión. Pero sintió el llamado. Pero lo hice, fíjate, por un deber hacia Chile. Yo tengo 76 años. ¿Ya? Tengo una familia rica, hartos nietos, me dedico a muchas actividades. ¿Cuántos nietos? 7. 7 nietos. De 22 a 6 años. Ya. ¿Le gusta el deporte, además? Mucho deporte. Mira, estoy bien metido en actividades empresariales, pero manejo mi vida, o sea, la controlo en los horarios, entonces es muy agradable. Pero de ahí a caer a esto que estamos viendo ahí, mire. Exactamente. A dar el volante en la calle. Exactamente, pero deja terminar un minuto. Decidí hacerlo, ¿ya? Porque yo creo que para que esta constitución salga bien, se requiere experiencia. Lo que faltó en la convención, fuera del fanatismo, ideologismo, falta de preparación, fue que hubiera gente con experiencia que entienda que la Constitución tiene que ser un acuerdo transversal y no el programa tuyo o mío. Había gente con experiencia, porque habían casi la mayoría eran abogados, había gente mayor, pero bueno, no importa. Pero de aquí... Pero sin experiencia política. Habían gallos como el Fernando Atria, que en su vida ha trabajado en ninguna cosa que no sea la universidad y está encerrado en una torre de marfil y predica marxismo o neomarxismo desde su aula. Pero por favor, en su vida ha estado en la cosa pública y verdaderamente requiere experiencia. Pero después se dijo que había que los expertos, que efectivamente son los estudiosos, que no necesariamente están en la calle, eran los que tenían que escribir, y de hecho el marco lo están haciendo los 24 expertos. Pero no ninguneemos a la gente que está sentada en la academia. Es una buena mezcla, es una buena mezcla. Porque entre experiencia y juventud, como diría... En este proceso, los expertos te van a proponer un texto de aquí a junio. Claro. Y los 50 consejeros electos tienen de junio a noviembre para aprobar, modificar, rechazar ese texto. En un marco, con unos márgenes. No, momento. El único margen son los 12 acuerdos base, pero el proyecto que presenten los expertos puede ser modificado, cambiado, interactuado. Entonces, es un proceso bastante más racional, acotado, que el show de la convención. Ya, vamos a no sabemos si lo nuevo va a ser un show. Son 50 personas que igual están, digamos, encontradas. ¿Tú crees que van a andar disfrazados? Yo me voy a disfrazar de osito, ¿de qué? No. El otro, no, por favor. Pero usted, ¿qué se podría disfrazar, por ejemplo, si piensa en un disfraz? De Jaime Raiden. Exactamente. Me encantaría. Fíjate, pero además yo me alegro mucho que vaya gente con harta experiencia de colores políticos distintos. Para mí Sergio Vittar en el norte o Ricardo Núñez son socialistas. Pero si tienen que salir, todavía no ha salido nadie de eso. O Mario Río en Chillán, o Jorge Ulloa, o el Chico Saldívar. Pero todos los mayores que usted está citando, entre cuáles está usted, son apenas el 5% de los candidatos. Pero me parece que le vamos a poner experiencia. Por lo tanto, vamos a ver si ese 5% finalmente la gente con su voto le tiene que dar el espacio. Yo tengo confianza. Y en las últimas encuestas parece que usted está más abajo que, por ejemplo, sus compañeros de lista, como Gloria Hood y como también Rodrigo Delgado. Entonces, han dicho que usted salió con todo a la campaña y eso lo tiene sentado acá. Oye, las encuestas en esta etapa son bastante anticipadas. Yo te podría contar otras encuestas que he hecho con Paola Sael y una serie de otras empresas que muestran otros resultados. La verdad es que tú sabes que yo tengo mucha experiencia en política y en carrera. Lo importante no es partir primero, sino llegar primero.
Vamos a ver entonces. Vamos a partir con una cosa cortita, vamos a seguir por supuesto hablando de la campaña, de su historia, pero ahora este es un pequeño juego, ¿ya? Encantado. Y es un cuestionario que usted tiene que contestar algunas alternativas, cuál elige, o si no, definir personas en una palabra. Por ejemplo, ¿usted prefiere whisky o vino? Whisky. Ya. ¿Con hielo o sin hielo? Con hielo. Con hielo, ya. Pero sin nada. No, con poquito de agua. Con un poquito de agua. Sin gas. Sin gas. Ya, ya. ¿Y todos los días? ¿Todos los días? Sí. Todos los días, ¿ah? Yo me saco la corbata al llegar a la casa, ¿Ya? boto la chaqueta, ¿Ya? me tomo un whisky y ahí me desconecto. Y ahí como que se relaja. Empiezo a ser Usted. Jaime Familia. Jaime Familia. Así entra como en el fondo Jaime Familia. Exactamente. Excepto en el mes de María, creo que ahí abandona el whisky, ¿o no? Así es. Desde muy chico en el Colegio San Ignacio hacíamos un sacrificio en el mes de María. No solo abandono el whisky, sino el vino, todos los alcoholes. ¿Ya? Entonces me paso un mes en que no tomo. Y ahí... Y lo hago por cariño a la Virgen, pero ¿sabes por qué? Para probar que tomo porque me gusta y no por necesidad. Ah, ya. Y ahí nos empieza a comer hasta los refrigeradores enteros, como en vez del... Bajo como 7 kilos. La Jimena dice que bajo litro. Ya. Yo ok. bajo como 7 litros. Ya. ¿Y todos en la casa dejan de tomar? No, yo nomás. Ay, eso es más sacrificado. Ya. En una palabra, Frei Montalva. Gran líder, gran estadista, el mejor estadista que he conocido en Chile. Salvador Allende. Hombre simpático, canchero, débil como presidente y lamentablemente generó el colapso institucional del golpe de Estado. ¿Tenis o pádel? Tenis, ¿Tere Marinovich o la tía Pikachu? paso. Piñera, en una palabra. Inteligente, pero terrible personalidad. Un poquitito más, terrible personalidad, ¿a qué se refiere? Casi autista. Casi autista. Mandón, ¿medio insoportable? No nos llevamos muy bien en los cargos. Ok. Lago, Quedó Ricardo. demostrado. Quedó demostrado. Ricardo Lago. Gran político, gran estadista, hombre de muy buena formación y un excelente presidente de la República. ¿Evópoli o la democracia cristiana? Hoy estoy más cerca de Evópolis siendo de ideas democratas cristianas. La democracia cristiana hoy día es una bolsa de gato, realmente no tiene ningún peso en la vida política. Lo lamento. Ojalá pueda la gente demócrata cristiana operarse de los izquierdistas extremos y dividirse en dos partidos y ahí quizás volver al centro y tener un liderazgo en el futuro. Matrimonio igualitario. Es ley de la República, la respeto. Plurinacionalidad o una sola nación. Somos una sola nación, lo otro es una creatividad absoluta de la extrema izquierda. 11 naciones en Chile, Cahuáscar, que eran como 50 personas. Por favor, somos una nación con pueblo originario en la cual llegaron muchos inmigrantes y nos mestizamos todos. Entonces, somos todos mezclados y somos una gran nación. Yo creo que es muy importante que la nueva Constitución mantenga el concepto de nación, pero que reconozca a los pueblos originarios en sus tradiciones, costumbres y lenguaje. El peor apodo que le dijeron por ser colorín. Cabeza de pipí con fiebre. Ya. ¿Eso se lo decían dónde? Lo de obrero de la construcción. Ya, perfecto. Y el presidente Frei, ¿Ya? con el cual trabajé mucho tiempo, Frei Montalva, me decía cabeza de Fanta, porque era naranjita. Obvio, no, sí, sí. ¿Ah? Y se quedó con eso, ¿no? Porque un poco más digno que el otro, porque el otro era medio terrible. No, lo otro, en la universidad, de todos mis compañeros universitarios me decían el pije. El pije, sí, vamos allá. Y lo último, ¿valía callampa el puente o no valía callampa Lo el que puente? valía callampa era la discusión sobre el puente. ¿Ya? Porque me invitaron a discutir sobre el puente y empezaron a analizar la política de reconstrucción de Piñera. ¿Ya? Entonces yo al término les dije que el puente valía callampa porque estaban discutiendo cualquier otro tema menos el puente. Ah, o sea, en el fondo era una excusa. Exactamente para discutir la política de Perfecto, le hicieron una encerrona, dice usted. No, yo lo pasé re bien, si me gusta discutir. Además, la mayoría de los diputados son amigos, pero discutían de otra cosa. Ya, era para otra cosa. Ya, partamos ahora, entonces ya terminó el cuestionario. Ahora sí podemos conversar. Lo pasé. Ah, lo pasa, pero por supuesto con honores, con honores. Gracias. Usted acaba de decir que le decían el pije. Sí. El pije es como que siempre, como que tengo la sensación del pije era porque siempre estaba con chaqueta y corbata, era como viejo chico, siempre fue como una especie como viejo chico. No lo siento eso. Primero en ley, en la Escuela de Derecho,
había que usar chaqueta y corbata. ¿Ya? Había profesores, incluso de arte izquierda, como Novoa o Baltra, que no dejaban entrar si uno no iba con corbata y tampoco dejaban entrar a las niñas con pantalones, especialmente Baltra. Había aquí las niñas con vestidos. Entonces era muy formal. Segundo, era dirigente estudiantil. Siempre me ha caído bien usar corbata y chaqueta. Y de hecho estuve en manifestaciones fuertes en la calle, fui detenido varias veces por carabineros, por armar lío en la primera comisaría, pero siempre de corbata y de chaqueta. Me queda cómodo. Pije también es como cuico, ¿no? Es como porque también de Allende Claro. decían que es pije. Claro, también, también ¿no? porque se vestía muy bien. Pero pije, pero también tenía que Bien pije era vestido. como No, más bien dice relación, más que cuico, que es como de clase alta, ¿Ya? El gallo bien vestido, que anda como muy, muy formal. Pinteado. Exactamente. Perfecto, pinteado. ya. Y de chico pinteado, siempre. ¿Y usted sigue con chaqueta y corbata hasta ahora? Hasta ahora. Porque por ejemplo, uno lo... Mira, ahí está también en una fotografía. Ahí estoy en una asamblea estudiantil, po, en los años, haber sido 66, 67. Siempre con La harto escuela- pelo, ¿ah? El pelo nunca se le ha caído, qué impresionante. Qué bueno eso, porque Sí. lo más importante me habría cargado ser pelado. Claro, colorín, pero pelado no. No, ¿Ah? no. Pelado atroz. Me acostumbré a hacer colorín. Tenía el problema que cada vez que en el curso hacía una maldad me pillaban. Claro, Pero por El naranjo. otro lado, Tráigamelo. me reconocen hasta el día de hoy. Le cuento una anécdota. Estuve con el presidente Clinton cuando vino a Chile. Me tocó entregarle las llaves, nos fuimos a la famosa picada de Clinton a tomar una vía ¿Ya? ahí en la calle San Antonio. Y 3 años después, en un congreso que invita el presidente Lago en Inglaterra, Clinton se acerca y me dice, "How are you, Mayor?" ¿en serio? Sí. Y si no fuera colorín, quizá. Se confunde. Por eso Ahora te ya digo no lo que- reconoce porque ahora está con cana, a lo mejor. Pero igual, en la calle. pero ya todavía quedó sale- ya, Sí, ¿ah? ya quedó. Usted ya quedó como que... Y harto pelo ahí también. En términos de esto que yo le decía como viejo chico, usted dice que no, que nunca fue viejo chico. Creo Eh, yo, que juzgue el resto. No, lo que pasa es que me llama la atención que usted sigue con la chaqueta y corbata puesta, porque yo lo he visto hacer campaña con Osandón y con Cruzcoque, que no estamos diciendo que son unos jóvenes, pero que ninguno anda con chaqueta y corbata. O sea, usted se va a comer a la fuente alemana con chaqueta y corbata. A ver, todos los días de semana yo ¿Ya? uso chaqueta y corbata. Perfecto. ¿Ok? Pase lo que Me pase. saco la corbata, dejo de trabajar. Se saca la corbata... Sábado y hace- domingo. Ya, ¿Ok? eso es. Pero de Y lunes a viernes, así. pero me cae bien. ¿Qué quiere que le No diga? como Que un me uniforme, acostumbra. Me gusta. Además, tengo más o menos la misma talla hace como 30 años. Entonces uno acumulando chaquetas, ropa del año del rey Perico, digamos. ¿Ya? Y la gente no lo cree que puedo tener trajes del año 80 y tanto, del 90. Y los voy usando para que no se vayan sonando. O sea, ya. Entonces, además de eso, usted tiene pelo y no ha cambiado su talla, que son sus logros así ya máximos, pero ¿no? Un poquito, más guatoncito. Sí, porque yo ahí en la fotito no lo veo igual. No, ¿Ah? es que esa era como de 50 años Ya, atrás. eso no vale, esa pero foto no vale. Más aún, le diría fácilmente unos 55 años atrás. Hablemos de ese joven, de aquel entonces. Ese joven era católico, creyente. ¿Qué pasaba con ese joven de esa primera fotografía que vimos en blanco y negro? ¿En qué creía? Porque creía en la patria joven. Sin duda. Ya, cuéntenos un poco qué Pero pasaba en fantástico. esa época. Le cuento una anécdota primero. ¿Por qué entré en política? Estaba en San Ignacio, tenía un compañero, gran amigo hasta el día de hoy, Jaime Pereira, que fue director de Canal 7 después, y él era muy amigo de Jaime Guzmán, que estaba en el mismo curso en el Padre Francés. Ellos empezaron a organizar el año 60-61 a los jóvenes conservadores. Y yo, por reacción al ver a mis amigos que estaban haciendo eso, organizé a los secundarios demócratas cristianos. Y de ahí empecé, al poco tiempo fui jefe nacional de los secundarios, después entré a la universidad, fui dirigente universitario y me vinculé mucho con don Eduardo Frei Montalva, fui dirigente, participé en la campaña del año 64, marchando en la Patria Joven de Puerto Montt a Osorno. Era consejero de la juventud, entré a Santiago de Pero Nueva Ipú. expliquemos un poco, aquí está con sus hermanos Ahí está, en esta correcto. fotografía. ¿Cuál es usted? El que tiene la guagua, que es cristiano. Ya. Pero Ese soy yo. Pero la verdad... Mira qué bonita. ¿Ah? Qué bonita foto. La verdad es que
que para poder entender eso usted habla de demócrata cristiano, pero la verdad, digamos, había como, es un proceso previo a la democracia cristiana. Sí, claro. Bueno, mi padre era falangista. Claro, o sea, ahí tenía la influencia. Exacto. Pero también en el San Ignacio, en los sábados y domingos, hacíamos trabajo en las poblaciones, con el padre Van der Rest, que fue un gran fundador de Techos para Chile. Entonces íbamos a las poblaciones y empecé a conocer la pobreza y me fue motivando el tema social. Por eso, era como conservadores más ligados a una cosa... No, los conservadores eran mi adversario, yo organizé a los demócratas cristianos. Pero que no eran demócratas cristianos, sí, en aquel claro, entonces. ¿Se llamaban demócratas cristianos en el año...? 60, sí eran demócratas cristianos. El Partido Demócrata Cristiano se fundó el 58. El 58, ya no, por eso, en el fondo hay sí, unos... 60, ya, 60. perfecto. Ya era democracia cristiana. Exactamente. En aquel entonces, Entonces perfecto. empecé a trabajar, a poco andar fui consejero nacional, participé en la campaña de Frei Montalva en el año 64. ¿Qué es la patria joven, para poder entenderlo? Mire, fue un movimiento juvenil en que quisimos dar testimonio que los jóvenes podíamos unir a Chile, desde Arica, Punta Arenas, con todos los avatares para poder pasar, y llegamos a Santiago en una gran marcha al Parque O'Higgins, donde Frei Montalva dijo los discursos más bonitos que él escuchaba. Ya. Ahora, y eso fue aproximadamente en agosto del año 64. Yo ya estaba en segundo año de universidad. ¿Y en aquel entonces qué es lo que creía? ¿Era súper católico también en ese momento? Siempre ha sido, pero era muy... Soy católico, o fui mucho más católico, pero nunca fui beato, ojo. O sea, no es esa cosa fanático, me siento más cristiano, católico, pero nunca fui beato de misa todos los días, de rezar el rosario en la tarde. Ya, no. pero ¿va a misa todos los domingos? No, para serle franco, lo lamento, pero no voy ya todos no. los domingos. No. Pero fue un tiempo, me imagino. Por supuesto, ya. todo el tiempo. ¿Y nunca ha estado o ha sido parte de movimientos, digamos, no sé, o Schoenstatt, o no, digamos, movimientos como los Yo legionarios? soy muy apegado a los jesuitas. Ya, siempre ha seguido pegado a los jesuitas. Más bien. Ya. Y en aquel entonces, digamos, ustedes lo que creía era que de alguna manera podía haber una revolución. En libertad, un cambio en libertad, que fue lo que impulsó Frei en un muy buen gobierno. Y hasta el día de hoy sigo siendo de ideas demócratas cristianos, pero ese partido hoy no me representa. Ahora, ¿qué pasa también? Porque de alguna manera, si Frei Montalva era su líder, ¿qué pasa con Frei Montalva? Hay un quiebre importante en la democracia cristiana también, tiene que ver con el golpe. El golpe militar, hay algunos de demócratas cristianos que apoyaron el golpe militar, derechamente llamaron también a los militares a... No, perdón, llamaron, no, lo explicaron después. Perdóneme que yo... Hágame la precisión. Yo era secretario ejecutivo de la Comisión Política de la ADC. En el año 73. 73. Fui jefe ejecutivo de campaña de don Eduardo Frei Montalva en su campaña senatorial del 73. Y mi oficina estaba con el Carlos V, con don Eduardo. En verdad, la crisis de democracia y el intento absolutista, totalitario, que impulsaba parte de la unidad popular y que Allende se resistía, lamentablemente no con los pantalones suficientes. Tenía una hija, Beatriz Allende, que era mirista y que por tanto le generaba en la casa, era la más política de todas. Entonces tenía un problema muy complicado con el Partido Socialista, con el MAPO y con el MIR. ¿Por qué se le dice falta pantalones? Si la verdad que tiene que ver con un problema de gobernabilidad, no de pantalones. No, porque el presidente de la República puede cortar. Él pudo haber llamado a un plebiscito, como lo ofreció a la democracia cristiana, no. Ya. Se echó para atrás, porque los partidos socialistas y el MIR se lo vetaron el domingo antes del martes. Pero yo viendo todo esto, y le cuento una infidencia, siendo bastante activo en política, decidí irme en el mes de mayo a una beca que había venido postergando a Estados Unidos porque veía inevitable el golpe de Estado. Y lo que Eduardo Frei hizo y lo que Patricio Aylwin hicieron fue defender la lógica del golpe de Estado. No fueron parte de él, pero lo justificaron porque como iba Allende y la Unidad Popular era un sistema totalitario. ¿Usted justifica el golpe? Sí, claro. Ya. Usted está, en el fondo... O sea, perdón, a la luz de entonces, yo no estaba aquí. Por supuesto que a la luz de entonces. A la luz de entonces era inevitable. No significa que no condene todo lo que pasó después, pues nada justifica las violaciones de derechos humanos que hubo en y después. ¿Me explico? Pero en ese momento,
era inevitable lo que venía en Chile, iba a terminar una guerra civil en la forma como estaba concebido. Ahora, y por lo mismo, perdón, le digo, preferí irme porque no quise ser parte ni saber mucho porque veía inevitable lo que venía. Y pasó. O sea, ¿usted creía que el golpe militar tenía que pasar? ¿Cuál habría sido, digamos, porque también hubo un ilustre e importante, la Carta de los 13, que se conoce, ¿no? Quienes aquellos no apoyaron el golpe militar. Correcto. Y estuvieron en contra del golpe. Sí, pero curiosamente, dos cosas importantes. Belisario Velasco entre ellos, bueno, digamos, estoy citando personas que siguen activas en política. Lo que le quiero decir es que si hubiese hecho una encuesta, una votación en la democracia cristiana, al igual que en el país, el 99% de los demócratas cristianos veía como inevitable el golpe de Estado. No, bueno, la carta la firmaron 13 nomás, pues me imagino que eran la minoría. Por eso le digo. Segundo, gran parte de los que firman esa carta eran diputados. Y eso declararon una semana antes que el gobierno de Allende no era democrático, curiosamente. Si declaran que el presidente no es democrático, es abrir la puerta a legitimar el golpe de Estado. Yo creo que lo más que decidió a los militares hacerlo fue ese acuerdo de la Cámara de Diputados en que muchos de los firmantes lo firmaron a favor. 50 años después, este año se cumplen 50 años del golpe. ¿Cuál es su reflexión con respecto al tema del golpe militar? Porque además usted ahora está, de alguna manera, lo vamos a hablar después, en un minuto más con más calma, pero usted ha sido uno de los que, yo digo, como usted cruzó el charco, como decirlo de alguna manera, ¿no? Cruzó de alguna manera la línea desde la democracia cristiana a la derecha. Muchos de ellos, llamados por el mismo presidente Piñera, lo que uno podría decir como también son, ¿cómo eran? Los pasivos, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Cómplices pasivos. Cómplices pasivos, exactamente. Cómplices pasivos, con quien usted está haciendo ahora, digamos, alianza o al menos acuerdos, cercanías, llamémoslo así, ¿no? ¿Cuál es su reflexión desde el lugar que está ahora, así tal cual como hizo la anterior, a los 50 años del golpe? Bueno, son dos cosas distintas en su pregunta que podemos separar, Andrea. Yo creo que conmemorar los 50 años debe ser un momento de reflexión para ver el por qué se generó y ojalá para que nunca más caigamos en esa crisis política que vivió Chile, con una crisis económica. Recordemos que teníamos 700% de inflación, 700% de inflación. La industria intervenía, los campos intervenidos, los bancos intervenidos, una violencia social, no delincuencia, sino violencia social en las calles muy fuerte. Yo creo verdaderamente que el gobierno de Allende cometió errores. El golpe militar debió no haberse nunca producido si hubiese habido un referéndum como lo quería Salvador Allende, pero que la Unidad Popular no lo dejó hacerlo. Eso fue la conversa entre Elwin y Allende, estaban de acuerdo en eso, y Allende no pudo cumplir. Entonces, es muy importante, en mi opinión, que más allá de condenar las violaciones de derechos humanos, de condenar los errores estatistas y mal manejo del UP, pensemos a futuro, perdón Andrea, cómo no repetir esto. Estoy con lo que Che dijo, nunca jamás. O sea, por favor, nunca más las Fuerzas Armadas en golpe de Estado, nunca más una crisis política. El general Cheire fue condenado por apremio ilegítimo. Digo, o sea, no sé, como usted cita al general Cheire. Es que no le resta mérito cuando un comandante en jefe dice nunca más. Por favor, eso es bien importante porque aquí tendemos siempre a buscarle el problema. Yo realmente creo que es un fallo en general. Estos fallos contra los tenientes y subtenientes de esa época me parecen que van contra la justicia, contra el Código Militar, y los defiendo, porque en ese momento el que era teniente, subteniente, cabo, sargento, el coronel o general le ordenaba algo, estábamos en tiempo de guerra, si no obedecía lo podían fusilar. Así que por favor, las cosas hay que verlas no en el presentismo, sino en el contexto de ese momento. En esa época, pero con respecto ¿cómo? Al tema de... Pinochet declaró estado de guerra interior y se mantuvo por 2 o 3 años en Chile, ese estado de guerra interior. Y cuando hay guerra... Pero cuando hay guerra se los supone... militares, cuando hay guerra,
el militar que no obedece lo fusilan. Uno puede declarar, digamos, como unilateralmente una guerra. Me imagino que cuando se establece una guerra, me imagino que así es, existe una convención internacional para declarar una guerra. Aquí no habían armas, no había un ejército que estaba preparado, entonces no entiendo muy bien. Eso pregúntaselo a Pinochet, lo que estoy diciendo. Sí, pero que él haya declarado que está en guerra para hacer una violación de derechos humanos o otro tema. A ver, momento, no confundamos. Yo no estoy defendiendo que haya declarado estado de guerra. Ya. Estoy constatando una realidad. Chile vivía en estado de guerra interior. ¿Usted cree eso? No lo creo, es lo que había. Perdón, es un decreto presidencial. Yo no creo en los indultos, estoy contra los indultos, pero el presidente Boris indultó y dictó un decreto. ¿Me explico? Él, Andrea, decretó estado de guerra interior. Y eso, en el Código de Justicia Militar, implica para los militares que no pueden representar las órdenes. Y si no obedecen, van a la corte marcial y pueden ser fusilados. Total. Por favor. Entonces, yo siento que hagamos responsables a los que dieron las órdenes, quienes violaron los derechos humanos y ordenaron matar, secuestrar, violar, etc. Pero al pobre pelado que le ordenaban hacerlo, no tenía opción, salvo que lo fusilaran. Entonces, por favor, veamos los contextos. ¿Vamos a seguir conversando? Encantado. ¿Le parece? Vamos a seguir conversando ahora sobre la campaña que están. Lo que tenemos diferencias, pero no podemos seguir haciendo esa conversación. Pero vamos a seguir en lo que está haciendo ahora la campaña de Jaime Rabinet, un viejo conocido que es ahora parte también de la campaña de consejero constitucional. Veamos lo que tiene para decirnos Juan y volvemos al tiro. Cámbiate a la fibra de sábado por la noche. La conexión que buscas a un precio justo. Contrata plan 800 megas por solo $14,990. Con el servicio y estabilidad que mereces. ¡Wow! Nadie te da más.